Bueno, bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María Siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, politólogo, biblista y apologeta, miembro del movimiento Juan 23. Hace rato que no saludaba así. Bueno, saludos a todos los que se encuentran en mi canal de YouTube de Rodrigo Calvo o @biblista católico, los que se encuentran en la página de Facebook de Rodrigo Calvo y también aquellos miembros de la página de Facebook Católico Defiende tu Fe. Un saludo para todos, saludos a Francesco que se encuentra aquí conectado, a Gabriel Pollo Muñoz, a Emilio Martínez. Dios les bendiga a todos los que se encuentran conectados a esta hora. Bueno, como lo prometido es deuda, hoy tenemos nuestro especial de Biblias Católicas, como ya lo habíamos mencionado antes. Y vamos a empezar. Aquí ya atrás tengo mi asistente, un poco tímida ella. ¿Cierto, mi amor? Bueno, entonces, para empezar, feliz año, Emilio. Muchas bendiciones para todos en este 2025, primer programa del año. Primer programa del 2025. Muy bien. Entonces, vamos aquí a cambiar a... por acá. Bueno, ahí está mi apoyo, feito, pero ahí está. Y vamos a empezar con unas Biblias que están como fuera de concurso. ¿Por qué fuera de concurso? Pues porque o no son como para cargar debajo del brazo, así como en los hermanos protestantes, o son ediciones antiguas que no se consiguen en tiendas, sino que hay que encontrar con coleccionistas, como el hermano Biblias Católicas, que él vende Biblias de todas las épocas católicas y protestantes también. Tenemos esta primera que es la Biblia Vulgata, la Vulgata latina. La edición de Colunga y Turrado es de Biblioteca de Autores Cristianos. ¿Ok? ¿Por qué digo pues que este está fuera de concurso? Porque como ustedes pueden ver está en latín y no todo el mundo habla latín, ¿no? Obviamente para rememorar la Vulgata latina, la primera Biblia cristiana del mundo, cristiana católica, del año 382. Bueno, este es como el modelo a seguir. Miren, aquí está. Es una Biblia relativamente pequeña. De aquí tengo una mega regla. Vamos a medirlo con nuestra mega regla. Ok. Aunque, si ustedes... Ah, no. Verán. Vamos a mirar por acá el ancho. El ancho son 13 centímetros. Es muy, bueno, relativamente fácil de cargar. De largo tiene 20. Vamos a subirle un poco aquí. Permítanme un segundo. Vamos a subir un poco la lente para que sea más fácil hacer el análisis. Muy bien. Entonces, tenemos esto más. Ah. Muy bien. Listo. Entonces, de largo tenemos que esta Biblia contiene, vamos a ver, 20 y medio. 20 y medio de largo. Uh-huh. Me toca estirarlo lo máximo. Mucho mejor. Bueno, entonces 20 20 y medio. Sí. Por 13 de ancho y de grosor. Tiene un grosor de... A ver. 5 centímetros.
Listo. Esta es la primera. ¿Cómo me la pones allá abajo, en esta esquina? Porque hay que ir organizando, ¿no? Escucho un ruidito. ¿Qué será? Ah, eso causa interferencia. Mejor lo quitas. Está causando interferencia con la emisión. Bueno, aquí vamos arreglando unos problemas técnicos. Mientras tanto, ok. Tenemos esta. La Biblia, Dios habla hoy, ¿no? Muy bien. Esta Biblia, esta es su primera edición. Una primera edición muy buena como traducción. Biblia de estudio como tal no es, pero su traducción es muy buena. Buena, buena. Después sacaron otras ediciones no tan buenas, más bien como tirando a pésimas, pero esta Biblia, el que la tenga, por ahí hubo alguien que una vez la compró y me dijo, ve, yo la compré. Esta Biblia es muy buena para tener, tiene 14 centímetros de ancho, posee 21 centímetros de largo y de grosor tiene 4,5 tirando a 5. Ok, esta Biblia que tenemos aquí es la clásica, creo que esta es la edición que trae muñequitos, ah sí, siempre he dicho que lo que más me gusta de esta Biblia son los muñequitos. Bueno, esta es la Dios habla hoy. En sí, esta no es una Biblia católica, es una Biblia protestante de las Sociedades Bíblicas Unidas, ¿sí? A ver si les puedo mostrar. Está tan forrada que ya casi ni se ve. Ah, a ver. Sociedades Bíblicas Unidas. Para los que no saben, las Sociedades Bíblicas Unidas son los que hacen las Biblias de los protestantes. Entonces dice, Dios habla hoy, la Biblia con deuterocanónicos, versión popular. Usted identifica una Biblia que es católica porque no dice Biblia con deuterocanónicos. Cuando dice Biblia con deuterocanónicos es una edición protestante donde se le han agregado los libros deuterocanónicos que trae la Biblia católica. Entonces, bueno, esta es una clásica, muy bonita Biblia. Como les digo, tiene sus muñequitos, a mí me encantaban, muy pedagógicos. Desafortunadamente después fueron dañando las ediciones, las traducciones de esta Biblia. Por eso recomiendo la edición dorada, que es la primera. Ahora, sigue sonando la... Perdón, voy a arreglar un problema técnico que hay acá. Ya regreso. Ya, qué pena. Entonces, bueno, chicos, vamos. Dios habla hoy. Por favor, con la que la lleva. Bueno, ¿qué otra Biblia tenemos así fuera de edición? Este es un regalo de mi amigo Biblias Católicas. Está la Biblia Jerusalén. ¿Sí? En un segundo. Ok. ¿Dónde está el ancho? En un
segundo, ampliamos aquí un poquito para que se vean bien todos. Eso, mejor. Muy bien. Entonces, esta Biblia, la Biblia de Jerusalén. Saludo Julio Márquez. Dios te bendiga. Emilio Martínez, Leonardo Hernández, Arturo Flores y familia Herrera. Esta es la primera edición de la Biblia de Jerusalén. Los puristas, los que consideramos pues como los tradicionalistas gustan mucho de esta Biblia, la Biblia de Jerusalén. Esta es la edición del año 1966, la primera. ¿Ok? Bueno. Bueno. Entonces, esta Biblia tiene un largo de... Ok. De 21 centímetros por 15 centímetros. Un grosor de... En el lomo de 5 centímetros y poquito. Esta Biblia pues tiene la virtud de ser la primera Biblia de Jerusalén. Muy bien comentada, comentarios muy cuidados, ok. Es además una excelente traducción de la Biblia. Ok, no sé si se puede ver bien, pero esta Biblia, bueno, ya ven, aquí están los comentarios de pie de página. Rica en comentarios, excelente traducción. Es una de las Biblias que son difíciles de conseguir hoy en día. Ok, bueno. Tenemos esta, la Biblia de Jerusalén. Y ahora sí, empezamos con Biblias que son más fáciles, que se pueden conseguir hoy en día, ¿no? Entonces vamos a empezar desde la más malita. Ay, perdón, se me estaba quedando una de las que no sé, más o menos se pueden conseguir. Esta es la Biblia de Jerusalén, pero la segunda edición, ¿ok? También es muy buena. Tiene un pequeño error, solamente pues que se le haya encontrado, ¿sí? De la justificación solo por la fe. Hay un pasaje donde le meten el solo a esto. Es el único error garrafal que tiene esta Biblia. Donde dice que somos justificados solo por la fe, le agregan el solo. Pero por lo demás también es una Biblia impecable. Griselda, un abrazo, hermanita, feliz año, que el Señor te colme de muchas bendiciones. Bueno, ahora sí. Empezamos con las Biblias más... Pásame la primera de allá. Esa. Ok. Esta que es la Biblia Y. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque es parte de un combo, de un grupo de libros que es el YUCAT, el Catecismo para Jóvenes, el DOCAT, que es la doctrina social de la Iglesia para Jóvenes, y esta, la Biblia Y, que en sí no es ni siquiera una Biblia, es una paráfrasis, un resumen de la Biblia, ¿no? Es la historia de la salvación resumida con fragmentos bíblicos. Muy interesante para los jóvenes si es su primera Biblia, si quiere comenzar a estudiar. Mire que es muy didáctica, tiene muchas explicaciones. O sea, tiene varias cosas que definitivamente son muy didácticas para el joven, ¿ok? Pero no espere que esta sea una Biblia completa, no. Esto es una paráfrasis que le ayuda a entender en términos generales el plan de salvación de Dios, ¿no? A través de los siglos. Y bueno, esta es una, digamos, cuasi Biblia. Ponla atrás en su lugar. Gracias. No voy a entrar en muchos detalles con esa Biblia. Ahora, entramos con la Biblia Latinoamérica o latinoamericana,
Ustedes saben que tiene, bueno, es la más usada por muchos porque es la más barata y tiene el lenguaje más sencillo, ¿sí? Pero a la vez de que tiene, es un arma de doble filo, porque a la vez de que tiene lenguaje sencillo y es económica, tiene una fuerte influencia de la teología de la liberación. O sea, contiene muchos errores, pero muchos errores doctrinales. ¿Ok? Um, Sin embargo, pues esta Biblia, su primera edición, pues fue retirada del mercado. Esta es otra edición posterior, como del año 95, donde le sacaron bastantes herejías y le corrigieron muchas cosas. Sin embargo, pues quedó con sus cositas ahí, porque pues, o sea, fue muy difícil purificarla, ¿no? Entonces, esta es una Biblia que si usted no tiene más y no puede conseguir más, pues cómprela. Pero si tiene posibilidad de comprarse algo mejor, evite esta Biblia, ¿ok? Evítela. Entonces, esta Biblia viene como en un papel, no es periódico, pero sí, es una textura similar a la del papel periódico. Ok, ustedes ven que aquí tienen comentarios de pie de página, ¿sí? Vamos a mirar. Como les digo, los comentarios son dudosos y la traducción más complicada. Vamos a tomar un ejemplo, vamos a mirar. A ver. Cojamos por ejemplo Mateo 16:18, a ver cómo lo dice. Vamos a ver. Mateo 16:18. Ok. Dice, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, los poderes de la muerte jamás la podrán. Por favor, estamos en vivo. Perdonen, mi asistente está como muy juguetona hoy. Entonces, dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, los poderes de la muerte, ¿sí? Jamás la podrán vencer. Aceptable traducción. Entonces, es mejor evitar esta Biblia, pero si no hay de más, pues ni modo, cómprela, porque es preferible esto a nada. Y esta Biblia entonces tiene 21 centímetros de largo, 15 centímetros de ancho y el grosor sí es más angosta, es de 3 centímetros, es delgadita. Y este es el papel que ya tiene, ¿no? O sea, es un papel como amarillento. Tal vez usted lo vea más blanco por la luz que incide. ¿Sí? Bueno, esta es. Ok. Listo. Allá abajo también. Siguiendo en consonancia con esa, vamos a mirar. Pásame esta Biblia, la que sigue. Esa. Muy bien. Tenemos la Biblia Católica para jóvenes. Esta es una edición de la Biblia del libro del pueblo de Dios. Esa es la traducción que utilizan acá, es esta, el libro del pueblo de Dios, que es la traducción oficial de la Iglesia Católica. ¡Ay! No les digo. No sé por qué no abre. Muy bien. Entonces, le corro bien el cierre. Esta Biblia, pues, obviamente está hecha para jóvenes. Tiene, esta sí es Biblia, ¿ya? Tiene un poco de recursos, como ustedes pueden ver. Mire, vive la palabra, somos el punto culminante de la creación. Miren esto, y Dios creó al ser humano a su imagen, o sea, como sacan como lo más,
verso más representativo. Tenemos, por ejemplo, estas secciones como perspectiva católica, ¿sabías qué? Entonces, miren que es muy completica, no tiene comentarios de pie de página, tiene estas ayudas didácticas, ¿ok? Es como para un estudio light, no un estudio teológico, sino más bien como un estudio reflexivo de la Biblia, aplicado a la vida diaria de un joven. Entonces, miren, entra en oración, el sentido del sufrimiento, reflexiona, bueno, dice nativo americano, espíritus buenos y malos. Bueno, ahí dice unas cosas ah, ¿qué será lo que dice ahí? Muchos pueblos, ¿qué? Nativoamericanos creen en la presencia de espíritus buenos y malos que pueden presentarse en forma de animales. Consideran que los espíritus buenos son ayuda personal y portadores de mensajes positivos como el ángel Rafael, y que los espíritus malos pueden influir y controlar a la gente como el demonio Asmodeo. Bueno, interesante que diferentes culturas desarrollen creencias religiosas paralelas, bueno, bla, 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 bla. Entonces, tiene estos buenas ayudas didácticas. Al comienzo, entonces, miren, nos habla del índice temático, guía para manejar la Biblia, cómo se maneja, las abreviaturas de los libros de la Biblia, que sus nombres, tiene, bueno, planes temáticos de lectura bíblica, lo que llamaríamos una especie de devocional o lección divina, en el caso católico. Apoyos didácticos pastorales, incluso esto, usted compra esta Biblia y le dan una página donde usted puede ingresar y conseguir aún más material didáctico para trabajar con esta maravillosa Biblia. A mí me parece muy bonita, muy completa. Está una edición en blanco y negro. Hay otra edición a color, esta es la edición a color con una tapa como plástica, ¿sí? Plastificada. Y hay otra pues que ya es en otro material más finito, que creo que es cuero. Bueno, además de eso, entonces vemos que esta Biblia viene con todas estas ayudas didácticas. Al comienzo vimos otras. Habla de comprender los símbolos. Bueno, este es un separador. Por fin lo encontré, de un gato. Y entonces seguimos mirando hacia el final, porque también tiene cositas como, miremos por acá. A ver, a ver, a ver. Ajá. Dicen cuaderno final. Vocabulario bíblico. Entonces, todo bien explicadito, bien desmenuzadito. ¿Sí? Recomiendan, dice José Augusto, la Biblia de Navarra. Ahora vamos para allá. Ok. Navarra. Ay, que hay muchos fanáticos de la Navarra. Ahora la vamos a ver. Miren, hechos y enseñanzas principales. Ok. Aquí tenemos los índices. Tenemos perspectiva católica, bases bíblicas de los sacramentos. Esto sirve para apologética, ¿no? Sacramento de bautismo, citas bíblicas, el sacramento de la reconciliación, el ministerio de la reconciliación que solo existe en la Iglesia Católica, citas bíblicas del matrimonio, de la confirmación, de la unción de los enfermos, de los sacramentos en general, de la Eucaristía y del orden sacerdotal. O sea que es una Biblia para un joven que está iniciando completa. Nos enseñan los ciclos litúrgicos de nuestra iglesia, según el año. Aquí están los ciclos litúrgicos que nos corresponden hasta el año 2031. Estamos en el 2025. O sea que estamos en el ciclo C. Las lecturas de este año en la misa son las del ciclo C.
Bueno, cuadro cronológico. Bueno, historia de la salvación, prehistoria, inicios de la historia. O sea, perfecta para un joven que pueda tener unos 12 años en adelante y que quiera iniciar de verdad a estudiar la Biblia como reflexión, ¿sí? Y obviamente como para ir conociendo un poco más de teología, perdón. Muy bien. Entonces, esta Biblia, vamos a mirar las medidas y sus medidas son, esto parece un concurso de belleza, ¿no? 90, 60 y revienta. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos esta, que es 25 centímetros, larga, sí, larga 25, de ancho tiene 16, es ancha, pero no tampoco muchísimo, muchísimo no. Y de ancho tiene casi 4, 3 y medio de ancho. Bueno, aquí tenemos esta, entonces, esta es la Biblia católica para jóvenes, ¿no? Y, bueno, aquí la pueden ver. Esta es una Biblia muy recomendada para jóvenes que quieren comenzar sus estudios bíblicos. Recuerden que esta Biblia está basada en el libro del pueblo de Dios, que es la traducción oficial que se usa en la liturgia actualmente en la Iglesia Católica. Sí, esta Biblia es nuestra Sagrada Biblia. Por ahí tengo otra edición de la misma Biblia. A ver si la veo por acá. No sé si es. Mira, allí. Esta que está abajo, cafecita. Creo que es esta. Sí, no, sí, miren. Nuestra Sagrada Biblia. Miren, esta es la edición en cuero. Esta es la edición económica, la que regalan en los retiros. Y bueno. Ah, no, esta Dios habla hoy. Esta no. Gracias. Esa es ya una Dios habla hoy tardía. Esta sí es nuestra Sagrada Biblia como tal. Letra grande, editorial San Pablo. Muy bien. ¿Qué bondades tiene esta Biblia? Bueno, yo se los voy a decir. Aquí están mis subrayados. Resulta que para los que hemos sido protestantes durante muchos años, a veces nos hace falta al comienzo el lenguaje romanceado que tiene la Reina Valera, aunque hay otras Biblias muy lindas con un lenguaje romanceado. Digamos que la Reina Valera tiene un estilo del siglo XVI, ¿listo? El estilo literario, ¿no? Aunque han cambiado palabras con el tiempo, obviamente. Y resulta que esta, desde mi punto de vista, es mi percepción, es una traducción romanceada que si tú la lees siendo protestante no vas a extrañarla, o sea, no vas a extrañar la Reina Valera, porque esta tiene mucha similitud en la forma como está redactada, el texto, muy lindo. Entonces, por ejemplo, aquí en Tobías, bendito seas, Señor, Dios misericordioso, por siempre sea bendito tu nombre, que por siempre tus obras te bendigan. Ay, dejé mis gafas. ¿Será que te puedo pedir por favor que me traiga las gafas de la mesa noche? Sí. Entonces, bueno, perdón. Esta Biblia, bueno, tiene una gran debilidad. Los comentarios. Esta Biblia no te sirve de estudio. Desafortunadamente, el gran talón de Aquiles de esta Biblia son los comentarios bíblicos, los comentarios de estudio. Carece
prácticamente de comentarios. Muy al estilo protestante, pero usted es católica, obviamente, ¿no? Porque pues las Biblias católicas de protestantes no traen casi comentarios, a menos que sean Biblias de estudio, porque pues obviamente por sus diferencias doctrinales entre denominaciones, prefieren abstenerse de hacer un comentario que pueda ir en contra de una denominación a las que ellos pertenecen. Bueno, esta me la leí completica, me gustó mucho. Ok, como les digo, esta es de la editorial San Pablo. Y bueno, el Antiguo Testamento, como pueden ver, viene en una letra pequeña, no tan pequeña, pero suficientemente pequeña para que yo vea como borroso, aunque no tengo la supervista. Pero el Nuevo Testamento, ustedes ven que la letra es muchísimo más grande. Tiene esa ventaja tan importante que es el... Bueno, el tamaño de la letra. Ya, con gafitas. Ahora sí mejor. Entonces, por ejemplo, después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces, el estilo de esta Biblia es bonito, es romanceado. Ok. Por cierto, por si quieren preguntar, yo coloreaba, o bueno, resaltaba con cada color eh, algo específico de la Biblia, una promesa, las palabras de Jesús, bueno, en fin, todo tenía un color específico. ¿Qué significan? Ya no me acuerdo qué significa cada color. Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, el anuncio del ángel, que cómo está aquí. Vamos a ver. Unos días después, María se dirigió. Ok, no. El anuncio del nacimiento de Cristo. A los 6 meses, envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen prometida de un hombre descendiente de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró donde ella estaba y le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ante estas palabras María se turbó y se preguntaba qué significaría tal saludo. El ángel le dijo, no tengas miedo, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, al que le pondrás por nombre Jesús. Bueno, si ven, es sencilla, es clara. Ay, Sonic nuevo. Bueno, sí y no. Sí y no a tu pregunta. ¿Qué es lo que nos dice nuestro amigo Sonic? Dice, ¿será que la lengua romanceada que maneja la RB es similar a la de la nácar colunga? Mm, la respuesta es, sí tiene lengua romanceada o lenguaje romanceado la nácar colunga, pero la redacción siempre es distinta. Aunque sí, ambas tienen un par de cosas en común. No voy a negarlo, pero esta en su redacción es más parecida a la Reina Valera que la nácar colunga, que es una Biblia excepcional. Por favor, lo pones allí. Gracias. Vamos con la siguiente Biblia, por favor, asistente. Gracias. Bueno, entonces, esta es la Biblia de nuestro pueblo, de Luis Alfonso Chequel. Esta es la versión latinoamericana de una Biblia hecha para España llamada la Biblia del Peregrino. Esta es la Biblia del Pueblo de Dios. Por cierto, esta fue la Biblia que yo utilicé en mi proceso a la conversión al catolicismo. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ponerle el forrito aquí para cuidarla. Y aquí, entonces tenemos esta Biblia que tiene un lenguaje claro. Sí. Como ventaja, tiene un lenguaje muy claro.
Ok. Se me olvidó las medidas de la otra Biblia. Préstamela un segundito. Esa. Vamos un momento a mirar las medidas de esta. Qué pena con ustedes. Entonces, largo 23. Perdón, 23 de largo. ¿Sí ven? 23. 22, 23. De ancho, 17. Es ancha. Perdón. Ancha, 17. Y grosor, no es tan gruesa. 4. Grosor 4. ¿Sí ven? Muy bien. Ahora sí. Bueno, entonces ahora sí estamos con esta Biblia que es la Biblia del pueblo de Dios de Luis Alfonso Chequel. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene esto? Guía para la celebración eucarística. Esto es lo bonito. Esta tiene dos versiones. Esta es la edición de San Pablo y hay otra edición de Paulinas. ¿Cuál es la diferencia? La edición de San Pablo, esta, tiene comentarios de estudio bíblico. La de Paulinas no. La de Paulinas está diseñada para lección divina. O sea, después de cada lectura tiene una serie de ejercicios y preguntas que tú debes desarrollar que te ayudan a la reflexión teológica después de haber leído la Biblia. ¿Ok? Esta no, esta sí es de estudio. Entonces, miren, guía para la celebración comunitaria de la palabra de Dios. ¿Ok? O sea, una liturgia de la palabra, que es como una misa, pero obviamente donde la persona que oficia no es sacerdote, no hay consagración del pan y el vino, y bueno, por lo demás es muy similar. Entonces miren cómo está diseñado, es casi que una misa. Ok, me parece, a mí me sirvió mucho, sobre todo cuando estuve en el seminario. Eh, Muy bien. Aquí tenemos la cronología histórica de la Biblia. ¿Sí? Y ya empezamos con el Antiguo Testamento. Ok. Y este es un vocabulario de notas temáticas. Interesante. Empieza ya la Biblia. Esta edición tiene pestañas para ubicar más fácilmente los libros de la Biblia. Pueden verlas ahí en amarillo. ¿Sí? Muy bien. Sí, en digital se consiguen muchas. Yo las tengo casi todas, pero no hay nada como el papel. ¿Cuál edición católica es más difícil de encontrar? Ahorita te digo. Pero ya dije unas, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, primera edición, la segunda edición. Esas son difíciles. Por eso están en concurso aparte. Y entonces, pues vemos que tiene siempre una riqueza, sobre todo en el Antiguo Testamento, unos comentarios excelentes. En el en el Nuevo Testamento, en cambio, no es que se vuelvan malos, pero hay algunos comentarios que se nota que tienen como un relajamiento teológico muy modernista, ya. Entonces, pues ya uno comienza como a torcer la boca cuando lo lee. Pero en lo que es el Antiguo Testamento es muy certero, ¿ok? Tiene breves explicaciones de cada libro, mírenlas, ¿ok? Y su estilo es sencillísimo, o sea, no da, digamos, lugar a confusión, también, como les digo. Igual que la Biblia de Latinoamérica tiene un lenguaje sencillo. Vamos a ver, 16, 18, miren aquí. Jesús le dijo, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado nada, ¿qué? Nadie de carne y hueso. No te lo ha revelado carne ni sangre. Y acá ponen, no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre del cielo. Pues yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra construiré mi iglesia y el imperio de la muerte no la vencerá. Entonces, lenguaje romanceado esta no tiene.
obviamente, ¿no? Pero traducción es aceptable. Yo diría que son lo mejor, la mayor virtud de esta Biblia son los comentarios del Antiguo Testamento. Si estás en un proceso de conversión como yo, esto te va a aclarar muchísimas cosas, los comentarios de esta Biblia. A mí me ayudó muchísimo en mi proceso. Ok, bueno, tiene algunas laminillas por ahí, etcétera. Bueno, ahí tenemos separadores de libros. Ujú. Y los mapitas, calendario litúrgico. Como vimos en la otra, también tiene su calendario litúrgico. Bueno, veanlo completico. Y ya, no tiene como otra cosa, no, lecturas de la Cuaresma y la Pascua. No es que tenga muchísimo, pero digamos, para un lector que esté iniciando, sirve. Es una Biblia que sirve, que cumple y que tiene comentarios que son buenos. ¿Sí? Buenos. ¿Cuál es la debilidad? De pronto, pues que esto no tiene lenguaje romanceado. De pronto, esto es una traducción dinámica. Se me olvidaba decirle, la latinoamericana, el libro del pueblo de Dios, esta Biblia son traducciones dinámicas. ¿Cuál tipo de traducción hay? Dos tipos, literal y dinámica. La literal es traducir palabra por palabra. Y dinámica es poner en el texto lo que el autor o lo que se pretende o lo que uno cree que el autor trató de decir. Las traducciones dinámicas tienen sus problemas, como en este caso, porque a veces esas traducciones están influenciadas por una visión teológica modernista. ¿Ok? Entonces, digamos que este es un hándicap de esta Biblia. Ahora vamos a las medidas, ¿les parece? Vamos con la reglita. Aquí no tengo una regla más pequeña. Un termatroste. Déjenme ver si encuentro por acá una regla más apropiada. No, figuró con esta. Bueno, esta tiene un ancho de 17 de ancho. Es una Biblia ancha. Bueno, 16, pongámosle. 16 es ancha. De largo tiene 22. Y de grosor es gruesa. Esta es una Biblia gruesa. Este es otro defecto de esta Biblia. Tiene 6 de grosor. 6 centímetros. Estamos hablando en centímetros, ¿no? Entonces, esta es la edición de San Pablo. Recuerden que hay otra de esta que es con lección divina y esa es de las claretianas y de las paulinas. Ok, ya tenemos esta. Exacto, Sonic nuevo. Esta es la edición para Latinoamérica y la del Peregrino es la edición para España. El foneo. Por ahí anda Biblias Católicas. Ah, sí, el hermanazo. Un saludo a Biblias Católicas. Yo sí decía, ¿cómo es que se va a perder esto? No, primero esta. Bueno, ok, aquí seguimos. ¿Listo? Sí. No. Esa. Bueno, entonces aquí ya entramos. Esta es otra Biblia de corte modernista que tiene tiene ventajas y tiene desventajas. Esta es la Biblia de América. Ojo, no es la Biblia de las Américas, porque hay una Biblia que se llama de las Américas y es una Biblia protestante. Esta es la Biblia de América, o sea, la versión católica, la Biblia católica. Ahora, esta Biblia, como pueden ver, es de editorial Verbo Divino. Creo que ya han salido ediciones de San Pablo,
A mí me parece que ya las he visto, pero esta es de Verbo Divino. Tiene una excelente traducción, no es romanceada. Es más, bueno, sí, tiene algunas similitudes en la traducción con la Biblia de Jerusalén. Tiene similitudes en gran parte del texto. ¿Cuál es el hándicap de esta? Lo mismo que ¿cómo es que se llama esto? La café. Lo mismo que nuestra Sagrada Biblia, que es esta, que ya vimos, tiene el hándicap de los pocos y casi inexistentes comentarios bíblicos. Miren, estos son los comentarios que tiene y eso ya es mucho, pues, porque muchos comentarios no tiene. Aquí de milagro tiene alguito. Sí tienen comentarios, o sea, sí es comentada, puede servir para estudio, pero no es que sea la mata de los comentarios, ¿no? Son más bien comentarios escuetos, simplones, un poco mejor, claro, que los de nuestra Sagrada Biblia. Bueno, esta Biblia entonces tiene este don de ser una muy buena traducción. ¿Cuál es el único error horroroso que yo le veo? Van a verlo. Es algo que en esta Biblia me molesta, realmente. Me molesta. Miren acá. Entonces, miren el pasaje de las bodas de Caná. Miren lo que dice. 3 días después hubo una boda en Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba invitada. También lo estaban Jesús y sus discípulos. Se les acabó el vino y entonces la madre de Jesús dijo, no les queda vino. Jesús respondió, miren lo que dice Jesús aquí. Mujer, no intervengas en mi vida. Mi hora aún no ha llegado. O sea, este es un Jesús rebelde, RBD. Eh, y bueno, pues vemos que eh, le responden de una manera muy fea, muy soez, muy despectiva a María, de esta traducción particularmente. Es algo que a mí me molesta. Ajá, muy bien. ¿Qué tiene esta Biblia de complementos así como interesantes? Bueno, encontramos en las partes finales un vocabulario. Ok, miren, vocabulario. Es una Biblia buena y tiene la ventaja sobre la Biblia de nuestro pueblo que es más fácil de cargar. Es una Biblia delgada, eso sí, larga, pero podría pasar hasta por una Biblia protestante porque es delgada, realmente delgada. Tiene un bonito estilo, diseño. Esta es tapa dura, no sé si exista la versión de tapa blanda. Bueno, aquí hay una cronología, los mapas y no tiene otra gran cosa. Eso es como todo en esta Biblia. Patatín, patatán. Jorge Piña. La mía es de 1958, dice, úpale. ¿Cuál tienes tú? Ah, no te adelantes, Jorge. Esa, la que tú tienes, la Astrobeaker, es la mejor de todas. La mejor, la que es comentada, ¿no? Porque también una que no es comentada. Bueno, vamos a las medidas, ¿les parece? Ay, Dios mío, pobre cámara. Está pasándola mal hoy. Entonces vamos a mirar las medidas. De grosor tenemos que esta Biblia tiene 15,5 centímetros. De largo tiene unos sorprendentes 25 centímetros. 25 centímetros, es larga. Pero les dije, es una Biblia larga y eso permite que no sea tan gruesa. Miren el grosor tan ridículo que tiene, 3 centímetros. 3 y puchito, pues, un poquito más
Digamos que 3,5 ahí. Nada. Es es muy fácil de llevar. Ahora, es pesada por la tapa dura. ¿Ok? Bueno. Thank you. Vamos a la siguiente. No, espérate que tú ya me la diste. Sí. La siguiente es la Biblia de Jerusalén, edición latinoamericana. ¿Ok? Tenemos dos ediciones que vamos a mirar ahora. La primera es esta, normalita, la Biblia de Jerusalén latinoamericana. ¿Qué tiene de ventaja? Está basada la traducción en la tercera edición de la Biblia de Jerusalén. O sea, la edición de 1998. ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, a algunos no les gusta mucho esa edición. Algunos dicen que es la edición más pobre en la traducción que han tenido. Pero sin embargo tiene la calidad de una Jerusalén. La traducción, ¿qué se le hizo? Se tomó esta tercera edición de la Biblia de Jerusalén y los términos, como voz y como ese tipo de cosas, se fueron eliminando y se latinizó, se volvió muy latinoamericano el contenido. La traducción, exquisita, muy buena, excelente traducción diría yo. Esta es también una Biblia, no es de estudio. Esto es lo triste, que esta Biblia no es de estudio. Yo no he visto la primera Biblia Jerusalén latinoamericana de estudio. Como se pueden dar cuenta, los comentarios son, a pie de página, son paupérrimos. Gran debilidad de esta Biblia. Si esta Biblia tuviera comentarios como las de la Jerusalén, las versiones españolas, pues sería la mega Biblia. ¿Sí? Pero su handicap, su punto débil, no es la traducción, es la escasez de comentarios bíblicos para el estudio. Entonces, bueno, esta viene en hojas ya más finas, en finas de papel de arroz, ¿ok? Es bien delgada. Esta es una tapa blanda, ¿sí? Esta es de Discle Bauer. Vamos a ver qué tiene interesante el comienzo. No creo que no tiene, no tiene nada, miren. Antiguo Testamento, el Pentateuco, bla, 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 introducción al Pentateuco, chucuchun, y ya, texto bíblico. O sea, para estudio no es, pero para ir, llevar al grupo de oración y que usted chicanee que tiene una buena versión bien traducida, súper fiel, pues esta. ¿Ok? Ahora, miremos que tiene al final, que debe tener casi lo mismo, o sea, nada. Mira, para leer la Biblia con provecho. Cositas así como consejitos, el resumen cronológico que nunca falla, un índice alfabético, pero no es un glosario como tal, sino por ejemplo Shaddai. ¿Dónde encuentra la palabra Shaddai? En Génesis 17, en Éxodo 6:3. Es un índice alfabético sin explicación alguna. O sea, no te da definición, te da ubicación de la palabra dentro del texto bíblico. Bueno, esta ya. Vamos a mirarle el grosor. Esta es más gruesa. Vamos a verla. Esta tiene 15,5 de ancho. De largo tiene 21,5 de largo, 21,5. Y de grosor tiene 4 pasaditos, 4 centímetros pasaditos. Entonces, bueno, muy buena. Pero ya saben, debilidad, falta de comentarios. No, este estaba en otro lado. En consonancia con esta tenemos, digamos, la edición repotenciada de la Biblia Jerusalén latinoamericana, que esta es la Biblia Jerusalén Great Adventure.
Sí, que se encuentra en inglés y en español. No sé si la en inglés sea idéntica o similar a la de español. Entonces, miren, Biblia de Jerusalén Latinoamericana, ¿sí? Nueva edición revisada y aumentada. The Great Adventure se llama este. Display de Bauer, la editorial, ¿ok? Y entonces, eh, esta es como la Biblia de los jóvenes. De hecho, también es una Biblia para jóvenes, diría yo. ¿Por qué? Porque no tiene comentarios, porque la Biblia Jerusalén Latinoamericana no los tiene, desafortunadamente, pero tiene ayudas cronológicas muy interesantes. Entonces, miren por ejemplo esto. Se llama Índice de artículos, cuadros, mapas y eventos clave. Ahorita los vamos a ver en vivo. Ok, ¿cómo interpretar la Biblia? Miren, plan de lectura de la cronología de la Biblia. Explicaciones de la traducción, de cómo es que se traduce. Ok, miren, lección divina. Y aquí empieza lo bonito de esta Biblia, ¿no? Ya es a color, con ilustraciones y explicaciones. El mundo de los orígenes, desde la creación hasta el 2200 antes de Cristo, ta, ta, ta. Miren esto, Adán, Seth, Noé, Sem, el mundo de los orígenes. Miren, la Biblia comienza con una gran abertura que prepara narrativa, bla, bla, bla. O sea, para jóvenes es un buen recurso, ¿ok? Miren, ¿verdad? Tienen con los marcadores de colores para ubicar libros, Génesis, ¿ok? Creo que los colores, aquí los colores no es para separar libros, es como para separar temas. Ahí, bueno, esto lo tendría que mirar más a fondo. Esta no la miré mucho, 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 mucho. La compré casi que exclusivamente para mostrarla en un programa. ¿Ok? Entonces, eh, muy bonita de colores, tiene sus comentarios, ayudas didácticas, pero como pueden ver, la característica de una Biblia de Jerusalén latinoamericana, sin muchos comentarios. Eh, Muy bien organizadita la Biblia, tratan de volverla muy cronológica, miren las explicaciones, el retorno. O sea, esta es una Biblia para entender cronológicamente la Biblia, valga la redundancia. Evento clave, miren, Esther salva a su pueblo y aquí comentario, listo. Aquí entonces está este sería como el comentario de esto, pero pues sabemos que esto no es un comentario de estudio como tal. Es como para ayudarse a ubicar. Eh, Miremos a ver cómo se lee. Ay, venga. Miremos el Salmo 18, que es mi favorito. ¿Parece? Salmos 18, 36. Hacémoslo a ver. Esta es una Biblia muy bien traducida. Ahora, las ayudas audiovisuales y todo eso, bueno, visuales, perdón, son un poquito más pobres que la Biblia católica para jóvenes. Dice así: Te quiero, Yahvé, mi fortaleza, mi salvador que me salva de la violencia. Yahvé, mi roca y mi baluarte, mi libertador, mi Dios, la roca que me ampara, en que me amparo, mi escudo y mi fuerza salvadora, mi ciudadela y mi refugio. Invoco a Yahvé digno de alabanza y me veo libre de mis enemigos. Pues tiene un estilo romanceado, pero moderno a la vez, y claro, con la ventaja de que es una Biblia con lenguaje o con una traducción muy fiel, muy fiel.
Entonces, vamos aquí a Mateo 16, 18 a ver cómo lo traduce. Entrega las llaves a Pedro, dice. Mateo 16, del 13 al 20. Vamos a mirar el 18. Miren, otra cosa que trae muy bonita esta, palabras de Cristo en rojo. Las palabras de Cristo vienen en rojo. Entonces, dice así. Vamos a ver. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre, carne y sangre, es que esa es la traducción correcta. En la Biblia de nuestro pueblo vimos como la traduce como carne y hueso. Bueno, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del abismo no prevalecerán, ¿qué? No podrán vencerla. Es una buena traducción. Aquí pueden ver. Ok. O sea, más que todo son puntos claves, puntos cronológicos para ubicarnos dentro de la historia de la salvación. Esa es como la fortaleza. Bueno, entonces, y ayudas finales, pues tiene eh, los mapas. Mapas geográficos a color, fáciles de comprender. Y vamos a las medidas de esta hermosa Biblia. Ahora, esta Biblia es muy costosa. Costosa, o sea, a mí me costó un dineral. Y la verdad, me parece que, ay, me parece que es mucho dinero para lo que ofrece, sin decir que esta es una mala Biblia, pero digamos que dinero, no, o sea, si usted quiere despilfarrar la plata, digámoslo así claramente, puede comprarse esta Biblia, porque es más lo que promete que lo que recibe. 16 de grosor, 16 y medio. De alto tenemos 24, larga. Y de grosor también es angosta, 3 y medio. 3 y medio de grosor. ¿Ok? Esta Biblia viene pues en un papel. Este no es papel de arroz, o no, sí. Una especie de papel de arroz, pero más grueso del usual. Más grueso del que usted encuentra, por ejemplo, en una Reina Valera. Es un papel más gruesito, pero tiene la misma textura. Bueno, esta es la Great Adventure. Y pasamos a la que muchos me estaban hablando en el chat. La Biblia de Navarra, edición popular, ¿sí? Editorial EUNSA, aquí está, EUNSA, la pueden ver. Muy bien, tiene la imagen de la Virgen de Guadalupe atrás. Ok. Ahora, esta es una Biblia prácticamente creada por el Opus Dei, lo cual da garantía de la fidelidad de su traducción, porque el Opus Dei hasta hace mucho tiempo, dicen que ahora no, bueno, eso ya no me consta, pero hasta hace mucho tiempo el Opus Dei era un movimiento dentro de la iglesia muy conservador, brutalmente conservador. Se los digo yo, que yo estudié en el gimnasio de los Cerros, que es un colegio del Opus Dei. Entonces, bueno, esta Biblia, creo que hay otra edición que viene en tomos y es comentada. Esa no la tengo y pues no vale la pena comentarla, porque pues es una Biblia en tomos. Y pues la idea es que usted estemos hablando aquí de Biblias que sean fáciles de manejar, portar, y que sirvan para estudiar o para predicar o para hacer la lección divina. O como dicen en el protestantismo, el devocional. Ok. Ujú.
Entonces, esta Biblia es un lenguaje clarísimo. Obviamente tiene español, españolete. Las explicaciones son adecuadas. Es compacta, es una Biblia compacta. Fácil de cargar, de llevar, no pesa mucho. Aunque tiene la tapa dura. Sería bueno que sacara una de tapa blanda. Y aquí está el otro handicap. Algunos dicen que está bien, otros dicen que está mal. A mí me parece que es poquito. O sea, en cuanto a los comentarios, tampoco vemos que sea una Biblia que esté muy llena de comentarios. De hecho, vemos páginas donde no dice absolutamente nada. ¿Sí? Sin embargo, no voy a desconocer que es una buena traducción. No me parece que sea muy romanceada, pero clara sí es. Vamos a buscar el Salmo 18. Por acá, por acá. Vamos a ver. Mi salmo favorito, a ver. ¿Dónde estás? Yo te amo, Señor, fortaleza mía. Señor, mi roca, mi fortaleza, mi libertador, mi Dios, mi peña donde me refugio, mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi alcázar. Invoco al Señor digno alabanza y quedo a salvo de mis enemigos. Me rodeaban olas de muerte, me aterraban torrentes de Belial. Me envolvían los lazos del Seol, me tendían redes de muerte, pero en mi angustia invoqué al Señor. Clamé a mi Dios, Él escuchó mi voz desde su templo y llegó mi grito a sus oídos. O sea, la traducción, como pueden ver, tiene mucho vocabulario típico del que se usa en España, más que el que se usa en Latinoamérica, pero sin embargo es una Biblia que el texto es claro, ¿ok? No es tan enredado a pesar de todo. Otra ventaja que tiene esta Biblia, al igual que la anterior, es que tiene las palabras de Jesucristo en rojo, ¿ok? Miren los comentarios, muy poquitos, la verdad. Podrían haberla mejorado. Bueno, por aquí sí están apareciendo más comentarios. Listo. Ok. Digamos que esta es una Biblia que es equilibrada. Esta sería una Biblia equilibrada. Texto bueno, buena redacción, agradable a la lectura, tamaño de letra bien, comentarios bueno, tirando aceptables, ok, pero va bueno, y palabras de Cristo en rojo. Bueno, aquí sí tiene más comentarios. Y aquí entonces tenemos un vocabulario, ok, que tiene las citas, ¿sí? Y no sé si tenga una especie de explicación. Aarón, portavoz de Moisés, encuentro con Moisés, ta. Muy bien, tiene ese vocabulario. Lo del año litúrgico, ah, bueno, cronologías, calendario, medidas y monedas en Israel, tiene cositas interesantes. Y mapas. Entonces, yo esta la puedo definir como una Biblia equilibrada, sin tener muchas pretensiones de ser una Biblia de estudio profundo, tiene sus matices, tiene su profundidad, eh, tiene su buena traducción. O sea, esta es una Biblia completa, sencilla, no tan grande y bueno, es una Biblia bien hecha. Vamos a ver el ancho. De ancho, esta paciente tiene 15 de ancho, casi 15. Siempre es gruesita, siempre es...
ancha, perdón. De largo tiene 21, no es tan larga. No es tan larga. Y de lomo, o sea, del grosor, tiene 4. O sea, aceptablemente gruesa. Fácil de portar. El problema es que no tiene como un forro para uno cerrarla. Entonces se le puede uno abrir y se le puede escuadernar. ¿Sí? Pero pues si uno tuviera con forro o conseguirle un forro sería excelente. Vamos con esta otra Biblia. No, dame primero esta. Ok, estamos hablando ya desde la Biblia eh, de Navarra, estamos hablando de Biblias de gama media. ¿Sí? Bueno, no mentira, la de nuestro pueblo y la de América también se puede considerar de gama media. Pero digamos que estas son de gama media equilibradas. Esta es la Biblia Latinoamérica, pero no es la roja que les mostré al comienzo. Esta es la edición Formadores. Quiere decir que le han mejorado los comentarios bíblicos e incluso han corregido otros errores que traía la Biblia roja. Esta es una edición mucho más gruesa. Viene en tapa dura, ¿sí? Bueno, muy latinoamericanista y guarda sus ecos de la... Esta es no revisión del 95 como la roja, sino de 2005. O sea, ha sido repurificado. O sea, se ha pasado por otro cernidor para quitarle otro poco de herejías. ¿Ok? Entonces, esta es de editorial Verbo Divino. ¿Ok? Y de San Pablo. Las dos. Las dos trabajaron aquí. Bueno, usted no va a encontrar mucha cosa al comienzo. Cristo Jesús, bla, bla, bla. Puras reflexiones teológicas. Ah, usted tiene en sus manos la Biblia pastoral, que para qué sirve, que y se acabó. Comienza el Antiguo Testamento, la explicación del Antiguo Testamento, Génesis, bla, 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 bla. El tamaño de la letra, digamos que es normal. Miren que tiene una buena cantidad de, de comentarios bíblicos. Miren, ya es mucho más nutrido que otras versiones, incluso que la Navarra, que al final ve que tenía más comentarios en el Nuevo Testamento que en el Antiguo. Miren, esta tiene mucho más comentarios. Esto es papel de arroz, delgado. Ok, es un papel delgado, no es grueso. Además de eso, tiene la ventaja de ser mejorada. Miremos, por ejemplo, notas suplementarias de Lucas. Miremos el Mateo 16-18 de aquí, a ver cómo lo traduce. Marcos. Bueno, es de anotar que obviamente esta no trae el lenguaje romanceado. Y dice así. Miren, 16-18. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. ¿Ok? Y acá dice, miren, miren. Esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre. ¿Se acuerdan cómo decían la otra? Esto no te lo ha revelado la carne y hueso, no, la carne y la sangre. O sea, está mejorada. Esta es una Biblia Latinoamérica me repotenciada. Ya esto es más aconsejable, aunque personalmente a mí no me gusta la Biblia Latinoamérica por su traducción. Demasiado dinámica para mi gusto.
no tan literal. Entonces, bueno, aquí tiene sus noticas, sus cositas. Como les digo, es mucho más completa que la versión roja. Si usted quiere una Biblia latinoamericana eh, y tiene más plática, pues cómprese esta. No se compre la roja, cómprese esta. Esta es mucho mejor. ¿Ok? Ya esto es una gama media buena. ¿Ok? Vamos a las medidas. De medidas tiene 16 de ancho, 20, 21 y medio de alto y de grosor. Esta sí es gruesa, como un berraco. Casi 6 de grosor. 5 y medio de grosor. No, 6. 6 de grosor, mentiras. Tiene 6. 6 de grosor. Es gruesa. Pesada. Es pesada porque, porque tiene tapadura. ¿Sí? Y bueno, digamos, es llevable, pero el problema es que si usted la lleva en un maletín y no tiene cierre, pues se le puede abrir y le pueden comenzar a arrugar las hojas. Bueno, se le puede volver una nada. De todas maneras, pues esta es ya una opción mejor a la opción de la Biblia Latinoamérica roja. Mm. Biblias católicas y yo tenemos más o menos el mismo gusto. Bueno, mientras viene la siguiente Biblia, no, ya las tengo, tranquilo. Me voy a tomar un poquito de refresco. Gracias, amor. Ahora, esta Biblia es el libro del pueblo de Dios. Esta es la versión repotente, bueno, la versión de lujo. ¿Mm? De la que vimos, de la Biblia católica para jóvenes, ¿sí? O sea, la traducción es la misma, es esta. La Biblia católica para jóvenes utiliza esta traducción. Recordemos que esta traducción es la traducción oficial de los textos bíblicos que encontramos en las páginas del Vaticano, en vatican.va. Ahí encontramos esto. Esta es, como les dije, hay otras ediciones más baratas, otras más costosas, otras. Hay muchas ediciones de esta, pero esta es la edición de lujo, el non plus ultra, pues. Ya vimos que la otra, la Biblia Católica para los jóvenes, no tiene comentarios bíblicos, pero tiene tips. No son comentarios de análisis como tal, sino reflexivos. Ahora, esta sí tiene comentarios. También es generosa en los comentarios. Bueno, aquí está como medio pifiada, pero generalmente tiene buenos comentarios. Miren, ok. La letra sí es un poquito pequeña, un poquito, no mucho. El papel de arroz, delgado, muy bueno. Tiene lo que llamamos los uñeros para ubicar fácilmente los libros de la Biblia. Mírenlos aquí. Esdras, Nehemías está acá. Yo llego, pongo el dedito acá y ya aquí entro a ver a Esdras y Nehemías. Muy práctico. Es una Biblia muy bonita. La traducción es buena, pero es dinámica. Ojo. No es, tiene su grave literalidad, pero es más dinámica que literal. Am, yo quiero ver cómo dice el Salmo 18 aquí. Vamos a ver. Por cuestiones de estilo, ¿no? Es que ya me está olvidando cómo está la Biblia. Por acá. Ok. Salmo 2, 3, tu. Mire, buenos comentarios. Es buena para el estudio. Algunos no la quieren, pero yo le encuentro mucha virtud a esta traducción. De hecho, porque está muy en el lenguaje que utilizamos en las oraciones todos los días.
Vamos a ver, 19, 20, 19, 18 y 18. Por aquí está. Yo te amo, Señor, mi fuerza. Señor, mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Mi Dios, el peñasco en que me refugio. Mi escudo, mi fuerza salvadora. Mi baluarte. Invoqué al Señor, que es digno de alabanza y que da salvo de mis enemigos. El lenguaje no es romanceado, pero es un lenguaje muy claro. ¿Ok? Ay, tan chicadero, Biblias católicas. Bueno, entonces, muy completa. Vamos a mirar el Nuevo Testamento. Parece que las palabras de Jesús aquí no están en rojo. Pequeña debilidad, pero no es algo determinante, pero como les digo, vean, es bien, está bien en comentarios, tiene comentarios generosos, ¿no? No es una Biblia grande, es más bien ligera, ¿ok? Como les dije, la letra es un tris, esto es como un Arial 11 o tirando a 10, ¿sí? Bueno, del apéndice encontramos la guía litúrgica de lecturas, o sea, mm, las lecturas que se leen en distintos tiempos, muy bueno. Cronología bíblica, muy bien, ok. Época helenística, bla, 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 bla. Y aquí al final un mapita, no más, un mapa en la tapa de Israel. Vamos con las medidas, ¿les parece? Entonces, bueno, esta me gusta, es aconsejable. Aunque pues obviamente los puristas la tachan de modernista. A mí no me parece tan. Pero, en fin, entre gustos no hay disgustos. Aquí esta tenemos que su ancho es de 16. Su altura es de 22 centímetros. Y su grosor es de uf, 5 centímetros. 5 centímetros. Es un poco gruesa. Pero tiene esta ventaja, que tiene el forro que yo cierro. Y una vez cerrado, pues lo puedo llevar a cualquier lado, ¿no? Es mucho más práctico. Lo puedo llevar en un maletín sin miedo a que las hojas se me abra, que se me abra la Biblia y se me vuelva todo pedazos. Esa es una ventajota que tiene esta Biblia. ¿Ok? Ya me está raspando aquí, pobrecita. Bueno. Ok. Gracias. Bueno, esta también es de la gama media. Esta es la última Biblia del CELAM. Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM. ¿Ok? Se llama La Biblia de la Iglesia en América. Ojo, entonces no confundan la Biblia de las Américas, que es protestante, con la Biblia de América, que es católica, y tampoco la confundan con esta, que es la Biblia de la Iglesia en América. Editorial PPC. Pollo, pizza y carne. No, no sé qué significa PPC, pero bueno. Aquí había un restaurante en Colombia hace unos años que se llamaba PPC, Pollo, Pizza y Carne. Entonces, editorial Pollo, Pizza y Carne. Es hecha por el CELAM. La tapa, hay dos versiones, obviamente una económica, esta es la de lujo, por así decirlo. ¿Sí? Viene en un cuero tipo gamuza, muy bonito, una sensación al tacto muy chévere. No tiene cremallera como tenía la anterior. Sin embargo, sin embargo, esta tiene algo muy especial. El texto de esta Biblia ha sido supremamente bien escogido para Latinoamérica.
Se han hecho estudios de las palabras más recurrentes en América Latina, ¿sí? En cuanto a sinónimos de palabras. Entonces, las más recurrentes son las que se han utilizado en este texto. Por lo tanto, es un texto o una Biblia que puede entender cualquiera dentro de América, ¿ok? Porque utiliza las palabras comunes a los latinoamericanos que no son comunes a los españoles. Y tiene buena cantidad de comentarios bíblicos. Los comentarios bíblicos están marcados no por versículos como en otras, que por ejemplo dice 45:8. No, aquí son por pasajes los comentarios. 45:8 al 13, 45:14 al 15, 45:16 al 26. O sea, hace un comentario bíblico de un pasaje o un fragmento de pasaje, no de versículos específicos. O sea, es un poquito más general, pero sin embargo es excelente. Una de las Biblias recomendables por mí, esta. Miren, muy buenos comentarios, ¿sí? Tienen los uñeros para ubicar fácilmente, ¿sí? Todos los libros de la Biblia. El tamaño de la letra, tamaño 10-11. Sí, el tamaño no es grandísimo, pero tampoco es el más chiquito que hay. Eh, ¿Qué más? Esto es papel de arroz también, papel delgado, fácil de manejar. Y aquí, bueno, comentarios a los libros. Después de esto tenemos, vamos a ver, tenemos un glosario. Tenemos, ok. Si usted no le ha dado like, por favor dele like. No se vaya a hacer tacaño aquí. Bueno, las cronologías bíblicas. Y prácticamente ya eso es todo. Calendario hebreo. Ah, el calendario hebreo, división del día. Bueno, tiene sus cositas así. Creo que esto es unidades de medida de monedas, sí. Pesos y medidas de la época para hacer como el equivalente de las medidas que dice la Biblia con nuestro sistema métrico, por lo menos en el caso de Latinoamérica. Y mapas, a blanco y negro. No, no es gran cosa, pero suficiente. Esta también es una Biblia equilibrada. Ok. Ahora, miremos el texto. Veamos el texto. Digamos que en la mayoría de los casos no me ha defraudado. Miremos el Salmo 18. Yo porque siempre quiero el Salmo 18. Salmo 8. Salmo 8 o Salmo 8. Salmo 8. Salmo 10, Salmo Turundún, 21, bla, bla, bla. 18. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Señor, mi roca, mi fortaleza, mi libertador. Tú eres mi Dios y la roca en la que me refugio. Mi escudo, mi poderosa salvación y mi baluarte. Invoco al Señor que es digno de alabanza y estaré a salvo de mis enemigos. Si ven que el lenguaje es clarísimo. No hay palabras raras, pues, que uno dice, no, esta palabra no se usa hace 50 años, no. El lenguaje es muy actual y la forma de redacción es bonita. Si bien no es romanceada, pues por el tipo de lenguaje, sí es medio poético el lenguaje que tiene esta Biblia, que la contiene. Ahora vamos aquí vamos a Mateo, ¿les parece? Mateo, Mateo, ¿dónde estás que no te veo? Uy, está que va la luz. Bueno, yo tengo una UPS por si acaso para seguir transmitiendo. Bueno, vamos a ver, Mateo, ¿dónde estás? Que no te veo. Tu, 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 tu. Miremos, ya vamos a llegar. 16. Ok.
Vamos desde el 16:16. Entonces Jesús le preguntó, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le dijo, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque ningún hombre mortal te reveló esto, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra construiré mi iglesia y los poderes del abismo no la vencerán. Te daré las llaves del reino de los cielos y lo que ates en la tierra será atado en los cielos y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, esto también es una Biblia que tiene una porción en su traducción de literalidad, pero también es una traducción dinámica. Por eso vemos que dice aquí, en vez de decir que no te lo reveló carne y sangre, como dice el texto en griego, dice, eso no te lo reveló ningún hombre mortal. Eso es una traducción dinámica, ¿ok? Saludos, Elena, Dios te bendiga. Bueno, bueno, bueno. Entonces, comentarios bien, ya vimos lo que contenía. Ahora, el mapa. Entonces, como les digo, esta es una especie de gamuza. Muy chévere el tacto, de verdad que sí. Miremos medidas. Ah, desventaja, pues no tiene cremallera. Entonces, es de esas Biblias que si usted la lleva en el maletín, lo más probable es que se le abran, se le doblen hojas. A ver, esta tiene un largo de 24, un ancho de, con todo y tapa, de 16. Sin tapa, sin la tapa serían 15 y medio. Y de grosor tenemos 5. Tiene su grosorcito ahí. Si usted, bueno, ¿cuál es la desventaja de esta Biblia? Por lo menos esta edición. Esta edición es costosa. Así como la edición de lujo del libro del pueblo de Dios, esta es una edición costosa. Y la otra, no me consta, pero por ahí he escuchado que le faltan cositas a la edición económica que no, que esta sí trae. ¿Ok? Mm, dice Orvin, un aproximado, ¿cuántas ediciones hay? Ediciones ¿de qué Biblia? O de todas las Biblias. Ok. ¿Las Biblias de página amarilla son mejor para las vistas? Pues sí, puede ser. Esta es blanca. El libro del pueblo de Dios, la página es amarilla. También nuestra Sagrada Biblia, también la página es amarilla. Luego seguimos con... A ver, tenemos esta Biblia. Ok. Esta... Se me olvida el nombre del autor. Y acá no lo dice mucho. Pero esta es la traducción de la Vulgata Latina al español. Bueno, vamos a ver. Ah, esa es la Torres Amat. Esta es la Biblia Torres Amat. La Biblia Torres Amat está basada es traducida de la Vulgata Latina. No de los textos puros, sino más bien de la Vulgata Latina. Comentarios, pues tiene comentarios muy estándar, pero pues los tiene. ¿Sí? Mentira, son un poco mejor que el estándar. Los comentarios. Esta edición pues tiene hojas doradas. ¿Sí? Esta Torres Amat casi no se consigue y si se consigue es costosa. Esa es otra debilidad de esta Biblia, que es costosa. Y el texto, el lenguaje, mm, no es de mi gusto. Hay personas que aman esta Biblia con todo su corazón, pero a mí el estilo de esta Biblia no me gusta.
pero pues como todo, ¿no? Hay gente para todo. Vamos a ver cómo dice el Salmo 18. Dice lo siguiente. Vamos a ver qué se hizo. 18. A ti he de amarte, oh Señor, que eres toda mi fortaleza. El Señor es mi firme apoyo, mi asilo, mi libertador, mi Dios es mi socorro, y en Él esperaré. Él es mi protector y mi poderosa salvación y el amparo mío. Invocaré pues al Señor con alabanzas y me veré libre de mis enemigos. Entonces ven que el lenguaje de esta Biblia, por lo menos para mí, no es tan fácil de entender. O sea, no, yo lo entiendo fácil, pero digo, una persona que no sea muy estudiada se va a enredar con esta Biblia. Se va a enredar porque tiene palabras un poco complejas, un estilo romanceado, ah, pues romanceado a la mala. No, mentiras, porque como les digo, eso es gusto de cada quien. Pero para mi gusto no es. Vamos a mirar Mateo 16, 18 aquí. Pararán, pararán. Dice, desde el 14. La letra es pequeña, además. Respondieron ellos, unos dicen que Juan el Bautista, otros Elías, bla. Les dice Jesús, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Vosotros, les dice Jesús, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Tomando la palabra, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo o Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado eso la carne y la sangre, está bien traducido, ni hombre alguno, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del o poder del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, bueno, hay ediciones de esta Biblia mucho más grandes, que son esas ediciones que uno pone a comer polvo en la sala de la casa, que pone un atril, Salmo 91, y allá hasta que las páginas se vuelvan negras del mugre. Esa es esta, la Torre Samat. Ahora, de esta edición específica, porque de esta hay muchas ediciones, esta tenemos que tiene tapa dura, un ancho de 16, un alto de 23, siempre larga, y un grosor de 6. Es una Biblia gruesa. ¿Ok? Es muy... Yo, por ejemplo, tampoco tiene cremallera, entonces se vuelve compleja de cargar. Y si bien es una Biblia que supuestamente es para cargar, no tienen casi nada raro. Hay otras ediciones que tienen más cositas, pero esta es la... No es para mi gusto, yo no la recomendaría para alguien pues que quiere iniciar en la Biblia y tampoco sea un estudioso de la teología. ¿Ok? Bluetooth connected. Bueno, no, antes de ir con esta, espérense. Aquí viene, aquí viene mi Biblia favorita. Esta es. Bluetooth connected. ¿Otra vez? Se conecta otra vez. ¿Sí? Bluetooth disconnected. Ah, ya desconectó. Me voy a apagar el Bluetooth aquí para. Ya, muy bien. La famosísima Nácar Colunga. Esta es una edición posterior muy bonita, que es la de que yo utilizo personalmente para mi lección divina. Hay otra edición que es la más famosa, perdón chicos, es esta, la otra edición de la Nácar Colunga. Esta es la que se consigue más fácil, la chiquita, ¿ok? Esta Biblia, la Nácar Colunga, es una Biblia
simplemente genial. Tiene un lenguaje romanceado, muy cuidado, pero el lenguaje de este es muy distinto al de la Reina Valera, sin embargo es sabroso para leer. Comentarios es espectacular, muy bien comentada. Esta fue la primera Biblia de estudio católica como tal que existió, ¿no? Pues digamos del siglo XX, ¿no? Súper bien, con dibujitos, como a mí me gusta. Esta es la edición pequeña. Obviamente, de estas nuevas ya no se consiguen. Todas las que se consiguen, no sé si se conseguirán, pero así de estas se consiguen solo usadas. Bien, entonces, bueno, tiene ahí sus imágenes, comentarios muy buenos, traducción excelente. Obviamente no hay traducciones perfectas, pero yo puedo decir que esta es una traducción excelente. Si a usted le gusta el lenguaje romanceado, yo se la recomiendo. ¿Ya? Eh, bueno, tiene sus mapas esta. Tiene índice bíblico doctrinal, muy interesante. Esta es la clásica. Ahora vamos con esta edición que es la que yo tengo, que esta es como el 98. Muy bonita. Tiene unas láminas. Estas láminas que ustedes ven acá. Ahí está cosa. Estas láminas son láminas tomadas de Biblias muy antiguas. De las primeras Biblias católicas. De la Edad Media. Mm, mm. Por ejemplo, esta figura. Adán y Eva. Tomado de la Biblia de Alba. Biblia de Alba. Una Biblia viejísima. Miren los dibujos. Pero además miren los gráficos, ¿sí? Los comentarios, ¿sí? Explicativos, todo. ¿Qué? 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 Ah, eso lo estamos respondiendo ahora. Gracias. Ok, aquí tengo a mi asistente leyendo atentamente todas las notas, entonces me estaba comentando el comentario de cuántas ediciones hay. Entonces, miren esto tan bonito. Biblia del Alba. Biblia del Alba. No, eso es una Biblia, miren estos dibujos, o sea, no son imágenes, pues, esto es muy clásico, ¿no? En la antigüedad, más que imágenes y todo, eran dibujos narrativos, pues, explicativos. Amo esta Biblia, me encanta, es de mi top, de mis favoritas. Y creo que si están viendo las imágenes que traen, se podrán dar cuenta del por qué. Comentarios muy bien comentada, muy bien cuidado en la redacción. ¿Mm? Miren, qué belleza esto. Ok, entonces, qué bonito. Vamos a mirar Salmos. Salmo 18. Yo y mi Salmo 18, ¿no? Mm. Dijo pues, yo te amo, Yahvé, fortaleza mía. Yahvé es mi roca, mi ciudadela, mi libertador, mi Dios, mi roca a quien me acojo, mi escudo, mi fuerza salvadora, mi asilo. Alabáronle, alabándole, invoco a Yahvé, y mis enemigos, y de mis enemigos seré salvo. Ya me rodeaban las olas de la muerte, y me aterrorizaban los torrentes de Belial. Me aprisionaban las ataduras del Seol, me habían sorprendido las redes de la muerte, y en mi angustia invoqué a Yahvé, y lancé hacia mi Dios el grito,
Él oyó mi voz desde su palacio y mi clamor llegó a sus oídos. La redacción, el estilo, es exquisito de esta Biblia. Dice Biblia Católica que tiene una del 85 encuadernada en piel de chivo en su página de eBay. Ok. Recuerden, Biblias Católicas te ofrecen Biblias de todo tipo, protestante y católicas, tanto actuales como clásicas. Por ahí tiene una que es en tomos de 1800 y pico, que eso vale un infierno de plata. Pero el que la pueda comprar tiene un tesorazo. Porque creo que esa trae traducción de entre idiomas: griego, español y latín, algo así. Bueno, este es mi separador de hojas, se lo presento. Con este sé dónde voy en mis lecturas. Y bueno, aquí seguimos. Este es el libro de las horas de Fernando el Católico. Miren esto tan hermoso. Esta imagen es sacada del breviario de Isabel la Católica. Imagínense, la que apoyó a Cristóbal Colón a descubrir América. Vaya, tenga este dinero y vaya y descubra América. Mentiras. Mira, libro de las horas de Fernando Castells. Bueno, lindo, lindo, lindo. Ok. Que no se note mi preferencia por esta Biblia, ¿no? Mm. ¿No? Entonces, esta es una de mis ñañas, de mis consentidas. Tu, tu, tu. Miren esos gráficos, a mí me encanta esto tan retro. Ver cómo eran los documentos antiguamente, pues en la Edad Media. Y bueno, aquí viene mapas, sus mapitas, purundum, purundum. Tiene el índice bíblico doctrinal que les mostré, el otro también lo trae. Ok. Y no es más, pero no es más, es mucho. Hay una nácar colunga que están ofreciendo, pero viene sin comentarios. Ustedes, si quieren una de estas, primero revisen que sea la que tiene comentarios. ¿Listo? Pero esta, recomendada. O sea, uno sobre 100 le pondría 92, 95. Muy bien. Muy bien. Ahora sí, pasamos a esta, la Biblia de Jerusalén, quinta edición, la última edición de la Biblia de Jerusalén. Recuerden que ya vimos la primera y la segunda edición, están fuera de concurso. En cambio, la cuarta y la quinta edición se consiguen. Ahora, la quinta edición tiene muchísimos más comentarios que cualquier edición anterior de la Jerusalén. La traducción varía un poco con respecto a las anteriores. Saludos, Eduardo Méndez, hasta Costa Rica, un abrazo. Entonces, comentarios 1A, ¿sí? Traducción, desde mi punto de vista, excelente. Papel amarillo, que facilita la lectura. Letra más pequeña, tamaño 10, tirando a 9. Un poquito pequeña, pero tampoco súper pequeña, un poquito. Los comentarios sí tienen una letrica bien chiquitica. Muy bien. Ahora, vamos a ver. Por ejemplo, pues de las crónicas. Tiene uñeros, como lo pueden ver. Vamos a los salmos otra vez. Salmos. Esta vez, en este especial, he decidido no ponerles como una calificación a las Biblias, sino que estoy yendo de la más bajita a la mejor.
Pero digamos que a partir de la Nácar Colunga, no, desde la Navarra, arriba todas son muy parejas, muy parejas. Unas más que otras, obviamente. La Nácar Colunga y esta son superiores. Bueno, entonces, buenos comentarios. Y vamos a ver el Salmo 18, se me estaba olvidando, perdón. Vamos a ver. Tururururun, turun. Saludos a todos los que se encuentran conectados. No olviden dejar su like, por favor. Dice, te quiero, Yahvé, mi fortaleza, mi Salvador que me salva de la violencia. Yahvé, mi roca y mi baluarte, mi libertador y mi Dios, la roca en que me amparo, mi escudo y mi fortaleza salvadora, mi ciudadela y mi refugio. Invoco a Yahvé digno de alabanza y me veo libre de mis enemigos. Las olas de la muerte me envolvían, me espantaban los torrentes destructores, lazos del Seol me rodeaban, me aguardaban los cepos de la muerte. En mi angustia grité a Yahvé, pedí socorro a mi Dios. Desde su templo escuchó mi voz, resonó mi socorro en sus oídos. Entonces, miren que este es un... Primero, el lenguaje es sencillo, claro. Digamos que es una Biblia a la que le han cuidado el uso del lenguaje, un lenguaje cotidiano. No es un lenguaje romanceado. Sin embargo, está escrito de una manera poética. ¿Ok? Saludos, Carlos Eduardo. Feliz año. Bueno, pues, esta es una Biblia que despierta muchos amores y muchos odios, ¿no? Sobre todo en los conservadores, despierta muchos odios. Pero en general es una Biblia muy, muy apetecida. Viene en cuero, tiene su cremallera para poder cerrarla. Tiene su sinopsis cronológica. ¿Sí? ¿Qué más tenemos aquí? Vamos a ver. Índice alfabético, las notas más importantes. Ya. Y unos mapas. Y esa es. Es una Biblia más o menos pesadita. El papel es papel de arroz, pero amarillo. Ahora, miremos las dimensiones. De una Biblia como esta están más grande, precisamente por el contenido, la calidad de contenido que tiene. Miren, el ancho es de 17 y medio. 17 y medio de ancho, muy ancha. De largo tiene 23 y de grosor tiene 4. 4 y medio. 4 y medio. Bueno, esto, bien. La Biblia de Jerusalén. Pásame esa, muy bien. Esta otra es la Biblia Cantera Iglesias. ¿Ok? De hecho, también voy a hablar de esta, que viene en 2 tomos. Esta es de Manuel Iglesias. Y aquí también está Manuel Iglesias. ¿Ok? Vamos a hablar de esta. Esta Biblia está basada en los textos críticos del Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora, ¿cuál es la bondad de esta Biblia? Bueno, primero, es una Biblia de tapa dura. Es un poquito pesada, no mucho. Pero tiene... esta es la evolución de la Bover Cantera. ¿Es que es? Bover Cantera, sí. Esta es la Cantera Iglesias, como una evolución, una mejora de esa Biblia clásica, que también es de una excelente calidad y que ya no se consigue por ningún lado.
Pero si la quiere tener, Biblias Católicas la vende. Tiene la Bober Cantera. Háganme el berraco favor. No sé dónde consigue semejantes Biblias, pero las consigue. Bueno, entonces, siglas, tiene un poco de explicaciones. Esta es una Biblia de estudio ya a nivel de biblistas, mucho más especializada. Tiene mucho comentario, mucha explicación. Miren todo lo que tiene de explicaciones antes de comentar el texto. Es casi que leerse un libro antes de comenzar a leer la Biblia. Miren el grosor. Todo esto son comentarios, indicaciones, estudios. ¿Ok? La transmisión del del texto del Antiguo Testamento. En todo esto, puras explicaciones. Introducción al Pentateuco. Ahora, esta Biblia, página amarilla. Sí, obviamente. Esto es de editorial Lavac. Letras pequeñas. Gran defecto de esta Biblia. La letra es muy chiquita. Si usted es gatón, no se la compre. No se la compre porque se va a frustrar. Yo la veo porque tengo gafas, pero sin gafas yo veo puros manchones. Y si la letra es chiquita, pues los comentarios son, pero ya ridículamente diminutos. Ese es el gran hándicap, la gran debilidad de esta Biblia. Los comentarios tan chiquitos. ¿Cuál es la gran fortaleza? Que esta Biblia compara distintas traducciones. Resulta que del Nuevo Testamento hay distintos manuscritos y distintos fragmentos. Y entre ellos hay distintas redacciones. O sea, algunos usan unas palabras, otras utilizan otras. Esta Biblia tiene la virtud de que te muestra una traducción y luego te muestra una traducción alternativa de otro papiro que es el mismo texto, pero que ponen otras palabritas. Entonces te compara, ¿no? Entre dos o tres textos distintos, manuscritos distintos, antiguos, ¿no? Y está basado en el texto crítico de Nestlé Aland. Miremos el estilo de esta. Como ven, la letra es chiquitica. Esta Biblia no es para cualquiera, hay que tener ojos de águila para tener esto. Miren lo que dice. Yo te amo, oh Yahvé, pujanza mía. Yahvé es mi peña, mi defensa y mi libertador. Dios mío, mi roca en que me acojo. Mi escudo, mi cuerno de salvación, mi baluarte. Vemos que el lenguaje de esta es romanceado, ¿sí? Es literal, es una Biblia de traducción literal, así como la de Jerusalén y también posiblemente la de Navarra. Por ejemplo, bueno, aquí muestran las variaciones que hay en el texto, en los pies de página, pero están tan pequeños que yo la verdad me veo a gatas para poder leerlo. Pero bueno, la idea es esa. Ahora, bueno, esta es una Biblia muy linda para el que tenga muy buenos ojos. Deberían ampliarle la letra de esta Biblia. Y bueno, aparte de ese texto crítico y el análisis y la comparación, pues tiene un par de mapas y ya. Pero como vimos al comienzo, tiene casi que un libro completo de comentarios, de aportes, de reflexiones teológicas, de datos de la época, ¿ok? Esta Biblia es costosa. Más costosa que la Biblia de Jerusalén. Ah, precios. Mm, asequibles que yo le puedo decir, la Biblia Latinoamérica edición pastoral, o sea, para un presupuesto medio. Eh, la Biblia el libro del pueblo de Dios, la Biblia de América, la de Navarra, que creo que la de Navarra por precio y por todo es la mejor, la más equilibrada. Eh,
También está la Biblia de nuestro pueblo, que es ya un poquito, sí, está en la gama media. Y las otras, las que mencioné primero, pues están como en la gama baja, baratas. Excepto la de los jóvenes, esa sí ya es otra cosa. Entonces, dimensiones, grosor, 16, entre 15 y 16, 15 y medio, pues. Altura, 24 centímetros y grosor, eso es 5, 5, 4 y medio, 4 y medio tiene. Listo, muy bien. Eso es para biblistas, para gente que quiera estudiar las lenguas de los textos antiguos. Y aquí tenemos también de Señor Iglesias, esta que es la Biblia bilingüe, tiene 2 tomos. Yo tengo el segundo, que es el Nuevo Testamento, el primero es el Antiguo Testamento. No sé si ya lo sacó, pero bueno. Entonces, esto es del Nuevo Testamento griego. Eh, Aquí ustedes van a ver el texto en griego, ¿sí? Y eh, el texto en español, con sus paralelos, sus referencias cruzadas, es que se llama eso, pero además tienen análisis, miren, un análisis, dice, Jesús le dijo, decía a él Jesús, y aquí está pues en, en griego. Y estos comentarios son sobre la estructura gramatical del texto. ¿Cómo se maneja eso? Otro día los voy a contar, pero esto es para gramatólogos. Esta es una Biblia para gramatólogos que quieran consultar los textos en el griego koiné, en el griego antiguo, en el griego bíblico, ¿ok? Esta la metí pues por si alguien quiere, como ahora hay tanto gramatólogo y tanta cosa, y que Superman, y que profetas, y no sé qué, y evangelistas que se autonombran por ahí. Bueno, aquí tienen esta hermosa versión que tiene el texto en español al lado del texto en griego, con los comentarios de la estructura gramatical. ¿Ok? Esta no es más. ¿Ok? Este es el paréntesis, porque como también es del señor Iglesias, decidí meterle ese editorial Verbo Divino. Sí, bueno, les voy a dar las medidas porque es una Biblia grande esto, pero luda. Mide 17 de ancho, 18 de ancho, récord nuevo, 24 de largo y su grosor, esto es solo el Nuevo Testamento, ¿no? 5. O sea, esto es solo el tomo 2 del Nuevo Testamento, de la Biblia bilingüe. Ahora, vamos a una Biblia que es muy interesante, pero ya para cargarla, es como cargar un ladrillo. La Biblia Dida G. Esta es de la Conferencia Episcopal Española, ¿ok? Esta es, o tiene una virtud especial. Los comentarios bíblicos de este texto son referenciados al catecismo de la Iglesia Católica, ¿ok? Muy bien. Ay, Biblias católicas. Entonces, bueno, aquí tiene comentarios normales. Dice, al ser rechazado por su fracaso, Balaam ofreció una profecía que predecía la destrucción de Moab, Edom, bla, 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 bla. O sea, tiene uno que otro comentario, pero su especialidad no es el estudio bíblico, sí tienen comentarios.
no abundantes en comentarios teológicos, pero miren, aquí nos habla, les voy a mostrar un poquito, les tengo que elevar para que lo vean mejor. Vamos a ver cómo hago. Changos. Ah, miren. Si ven ese que dice numeral 2425, esa es la referencia. Usted busca en el numeral del catecismo y hace referencia a esta explicación. ¿Ok? Entonces, mire, dice numeral 311. Todo va referido, o bueno, en su mayoría va referido al catecismo de nuestra Iglesia Católica. O sea que usted puede estudiar esta Biblia con el catecismo así en la mano. ¿Ok? Y así va a tener una dimensión bíblica y una dimensión teológica, catequética de lo que enseña la Iglesia respecto a la Biblia. ¿Ok? Por acá hay otros más chéveres. Miren. Aquí nos habla de Audiencia General 2.4 del 2003. O sea, se refieren a textos de la iglesia, ¿no? Muy bonito esto. Numeral 288, numeral 346. El español de este es un español claro, sin muchas pretensiones. No es un, para mí no es muy elegante el estilo de esta. Es más bien como de combate el estilo. Pero, bueno, ya vamos a mirar el texto y ahorita les muestro otras cosas súper interesantes que tiene esta Biblia. Vamos al Salmo 18. Siempre para tener un patrón de comparación. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Mi. No me gusta la reacción de esta. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Me cercaban las olas mortales, torrentes destructores me aterraban, me envolvían las redes del abismo, me alzaban los lazos de la muerte. En el peligro invoqué al Señor, grité a mi Dios, desde su templo él escuchó mi voz y mi grito llegó a sus oídos. ¿Ok? Bueno, entonces es una Biblia grande, gruesa, de tapa dura, hojas amarillas, no sé si es papel de arroz, pero también es un papel finito. Miren a mano de comentarios, los numerales del catecismo, mírenlos, mírenlos. ¿Los ven? Ok. Entonces, esta es una Biblia apta para consumir con el catecismo en la mano. Pero además de esto, tiene esto. Explicaciones apologéticas. Si usted es apologeta, esto le puede servir. ¿Ok? Miren. Interpretación de la Biblia, cómo leer el Antiguo Testamento, motivos de credibilidad, el canon de las Sagradas Escrituras, el depósito de la fe, el depositum fidei, la anticoncepción, las tipologías, el destino universal de los bienes, el bien común, las virtudes teologales. Es una explicación muy buena. Tiene los padres de la iglesia, María Madre de la Iglesia. Todas estas son explicaciones apologéticas. No son profundísimas, pero son lo suficientemente elocuentes. Son, ya les digo cuántas, 105, 106 explicaciones apologéticas. La última es el rosario. ¿Ok? Saludos, Carlos San Juan, Dios te bendiga. Dice Orvin que le interesa la Biblia Didaje. ¿Cuál sería su precio? Yo ya precios no sabría decir, pero es costosita. Búscala, pregúntale a Biblias Católicas o búscala en eBay o bueno, incluso en Amazon yo creo que de pronto la consigues.
Y acá, relación de artículos y número de orden. Entonces, la Eucaristía, preparación para recibirla, evolución, creación. O sea, los comentarios que están por toda la Biblia. ¿Ok? Tiene glosario con cita y explicativo. O sea, es un glosario completo. ¿Mm? El índice litúrgico que no puede faltar en una buena Biblia católica. El índice general. Laus Deo Virgine Matri. Bueno, y ya. No tiene más cosas. Un mapita así como por no dejar. Biblioteca de autores cristianos. Muy bien. Vamos a medirla, ¿les parece? Vamos en medición y en la medición nos dice que el ancho de esta gran Biblia es de casi 18 centímetros de ancho. Muy ancha. De largo, 25 centímetros. Muy larga. Y el grosor, ni se diga. 6 de grosor. O sea, no es una Biblia para uno decir, uy, me la voy a poner acá en la chucha, a que coja sudor, como hacen los hermanos protestantes, y voy a no, la verdad es que si usted se la pone acá, vea, le toca abrir el brazo, le hago brazo, Biblia, cierra, y mire cómo me queda. O sea, con el brazo no alcanzo a cerrar, me toca cerrar con el antebrazo la Biblia. Es grande. Tapa dura, ¿no? Y ahora sí, vamos con el non plus ultra de las Biblias católicas. La Biblia de Biblias. La que muchos consideran, incluyéndome a mí, la mejor Biblia católica de la historia. La Biblia comentada del Monseñor Straubinger. Hermosa, romanceada, una traducción muy cuidada. No tiene ayudas visuales, no las tiene. Pero los comentarios son una cosa loca. O sea, si usted ha visto y le han parecido grandes los comentarios de las Biblias que hemos visto, esta, o sea, todas esas demás que hemos visto son una ridiculez comparados con los comentarios de esta Biblia. ¿Quieren un pequeño ejemplo? Bla, 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 bla. Producción del Pentateuco. Génesis, capítulo 1. Creación del cielo y la tierra. Al principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era confusión y caos, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, mas el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Ok, y acá sigue. Vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Oh, pero ¿qué pasó? Miren, esto es el texto bíblico, estos 3 renglones y estos otros 3 son el texto bíblico. ¿Cuántos versículos hay aquí? 3 versículos o 2 y medio. Miren los comentarios. Miren los comentarios de esta Biblia. Miren todo esto. Miren. Es de locos. Tiene casi más comentarios que texto bíblico. Vea, en la segunda página del Génesis, el texto llega hasta aquí, hasta la mitad. Un poquito menos de la mitad. Y el resto comentarios. Ahora, usted... Cérrame la puerta, por favor. Ciérrala. Ustedes pueden ver, entonces, un defecto, que este tiene letra pequeña. El texto es de letra pequeña. Es como un Arial 9 por ahí. Y esto es como un Arial 6. Son muy chiquitos. Igual o más pequeño que
La Sagrada Biblia de Cantera Iglesias. Incluso el texto es un poquito más pequeño. Lo que pasa es que el texto así en columnas facilita leer más que como está en la Cantera Iglesias, que es de corrido, ¿no? Pero miren esta locura, miren la cantidad de comentarios, o sea, por eso se llama la Biblia comentada, y sí que está bien comentada. Este es el Rolls Royce de las Biblias católicas, la Biblia Straubinger, con un estilo espectacular, una traducción genial y unos comentarios bíblicos que te pueden dejar con la boca completamente abierta. Ah, vamos a ver. Salmos, 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 salmos. Salmo 8, mucho, 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 mucho. Miren, todos comentarios a los salmos. Miren el comentario de los salmos 18. Miren. Esto es Salmo 18 hasta aquí. Luego sigue acá. Todo esto que hay de acá a acá y de acá a acá, ¿sí? Incluso esto son los comentarios del Salmo 18. Vamos a ver si alcanzo a ver el texto. Bájate de ahí, ta, ta, ta. Ajá. 18, 17, 18 será entonces. Ok. Sí. Y dijo, te amo, Yahvé, fortaleza mía, mi peña, mi baluarte, mi libertador, Dios mío, mi roca, mi refugio, broquel mío, cuerno de mi salud, asilo mío, invoco a Yahvé, el digno de alabanza, y quedo libre de mis enemigos. Olas de muerte me rodeaban, me alarmaban los torrentes de iniquidad, las ataduras del sepulcro me envolvieron, se rendían a mis pies lazos mortales. En mi angustia invoqué a Yahvé y clamé a mi Dios. Y él, desde su palacio, oyó mi voz, mi lamento llegó a sus oídos. Linda esta Biblia, linda, 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 linda. Hojas doradas, bueno, de estas hay otras versiones. De hecho, Biblias católicas tienen unas Straubinger muy buenas, comentadas. Ahí verán. Bueno, entonces, miren, esta Biblia es increíble. Las hojas son blancas. Esta es una Biblia clásica. No, esto es la locura. Entonces, no tiene mapa, no tiene nada de eso, pero con los comentarios hace, hace de todo. ¿Ok? Que si he leído completa la Straubinger, no. No, no. Este va a ser el postre. Lo que pasa es que yo tengo una que es para mi devocional y esa es la Nácar Colunga. Esa es la que yo he escogido para hacer mi lección divina. Sigo hablando como protestante. No es mi devocional, mi lección divina. Pero entre mis proyectos es comenzar a leer esta. Con todo y comentarios. Si pude leer la 3 Biblias, puede leer nuestra Sagrada Biblia, puede leer la Biblia de nuestro pueblo, puede leer, eh, bueno, la Jerusalén, y pude leer eh, el libro del pueblo de Dios, pues yo creo que voy a poder leer esta. Obviamente, esto me tomará mucho más tiempo que cualquier otra Biblia. Pero es un amor, es un... No, 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 mejor dicho. Me perdonan que le voy a decir, pero esta es la Biblia, este es el sueño húmedo de más de un apologista, esta Biblia. Su ancho, sorprendentemente, es de 17 centímetros, es grande. Su alto es de 23 centímetros. Está bien. Y su grosor, ténganse. Rodrigo dice, y yo creyéndome erudito con mi Latinoamérica con nota. Vean, el ancho de esto, prepárense. El ancho es 8.
8 de ancho, 8 centímetros de ancho. ¿Ya rayarla? No, esta no la rayo por nada. Eso es como coger la Estatua de la Libertad y llenarla de grafitis, más o menos lo mismo. No, mi amor, las otras yo las rayo, sí, para hacer mi estudio, pero esta, no, 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 no. Bueno, hermanos, y así de esta manera llegamos al final de nuestro especial de inicios de año de Biblias católicas. Espero que les haya gustado, espero que hayan solucionado todas sus dudas. Denme un segundo. Bueno, ahora sí. Espero que hayan solucionado todas sus dudas, que hayan encontrado en lo que les dije la Biblia que usted quiere, la que usted diga, esa es la que es especial para mí, la que me sirve a mí. Porque ¿cuál es la mejor Biblia? La que le sirve mejor a usted. Se me secó la garganta de tanto hablar. Perdón. Bueno, hermanitos, y esta entonces es mi recopilación, mi compilación de las Biblias católicas. Puede que haya una que otra nueva por ahí suelta que no entro aquí, pero créanme que estas son, digamos, las que son. Si usted tiene una gama de dónde escoger, es de estas. Entonces, ahí les dejo esta información y espero que esto les sirva para que usted diga, esta es la Biblia que voy a buscar para mí porque la quiero por esto y esto y esto. ¿Listo? Bueno, hermanitos, yo les recuerdo, por favor, dejen su like, no sean tacañones. Compartan este video, que muchos católicos conozcan sus propias Biblias y que puedan escoger una y comiencen a estudiarla. Compartan este video porque compartiendo también están evangelizando. Listo. Mi asistente, mi amada asistente se fue. Pero bueno, saludos les dejo. Mis hermanos, me voy a despedir, pero antes que nada les deseo un feliz 2025, lleno de prosperidad, de amor y de sabiduría. Alexa, nos despedimos. El Señor les bendiga, María totus tus, y que viva Cristo Rey. Hasta la vista, babies. Hasta la vista, babies. No hay trasnoche. Bye, bye. Bueno, nos fuimos, nos fuimos. Goodbye, 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 goodbye. Goodbye, goodbye. Como dice el topollillo.